Abrimos Efesios 2, la tercera y última vez que vamos a leer de 11 hasta 22. Hemos predicado 2 veces ya de este pasaje. Una vez hablando de la primera parte, la segunda vez más bien de 18 y 19 y ahora de 21 y 22. Y claro, hay mucho más que decir en un sentido, pero queremos avanzar, entonces no voy a tardar en esta sección. Con el favor de Dios vamos a entrar en Efesios 3 la semana que entra. Dice aquí, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Nosotros debemos ver versículo 17, momentito, y reconocer la verdad que aquí está. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando vino Cristo a Éfeso, cuando llegó Cristo en un pueblo de griegos, miles de millas lejos de Jerusalén y Israel, para predicar entre ellos. Porque eso es la conclusión que tenemos que sacar, y la conclusión es obvio. Cristo vino a ellos en la predicación de los apóstoles. En la predicación de Cristo encontramos que Cristo está presente, que Cristo es presentado y presente. Y Él manda personas predicar y manda a la iglesia ser fiel en anunciar las buenas nuevas de su salvación. Y cuando hacemos esto, Cristo está con la iglesia. Y eso es la base de lo que queremos decir en versículos 21 y 22. Cristo tiene una iglesia, sí, y la iglesia es compuesta de judíos y gentiles, sí, personas de cualquier pueblo, y la iglesia es el templo santo en el Señor. El templo santo en el Señor. Nosotros, queridos amigos,
decimos que claro, que cuando pensamos en esta verdad debemos guardar que la obra de nuestro Dios en salvarnos es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay aquí una fuerte pista de la obra de la Trinidad en la iglesia. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la iglesia y están en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Deben checar otra vez nuestro texto, versículos 21 y 22. Y aquí tenemos esta enseñanza en quien, en Jesucristo, todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí el Señor tiene que ver con Cristo otra vez. 22, repetido, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No debes perder que salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros guardamos todo esto. En Jesucristo tenemos unión con nuestro Dios. En Jesucristo tenemos entrada, versículo 18. En Jesucristo tenemos todo presentado, dado a nosotros, todo hecho por su poder, por su persona. Y la iglesia regocija y recibe y está firme en esta verdad. En Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo que Él es el templo de Dios. Entonces, no hay manera fácil de explicar esto en un sentido, pero a la vez debemos decir que la verdad es tan sencilla que aún nuestros hijos pueden entender. Cuando tenemos Jesucristo en cuerpo, viviendo aquí en el mundo, Él es el templo, morada de Dios. Qué excelente guardar esta enseñanza. Qué verdad tan sencilla, o que a veces profunda, o que a veces tenemos que contemplar esta verdad mucho, pero entendemos suficiente. Dios con nosotros. Dios quiere templo. Y Dios en los siglos antes de Cristo hizo pueblo, hizo pacto, hizo leyes y formó una comunidad y gobierno y luego puso un templo para poder mostrar su persona, su ley, su camino y cómo entrar con Él. Tenemos todo esto presentado a nosotros en la Biblia. Luego llega Cristo y Él habla. Y habla como Él mismo es templo, presencia de Dios, donde Dios tiene su morada en el mundo. Y luego aquí, claro, tú quieres guardar esa enseñanza que el templo de Dios aquí está en el mundo. Tiene nada que ver con el edificio donde estás sentado ahora. No es un edificio el templo de Dios. Nosotros muchas veces queremos negar este plano, idea de nombrar nuestras iglesias templos. Podemos reunir en tal edificio en calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 342. Está bien, pero no es templo. Cuando la iglesia se reúne, es templo. Donde la iglesia se reúne, es templo. Donde hay personas que están juntos en el nombre de Cristo Jesús, allí está Cristo. Cristo dijo esto. Y guardamos esto como nuestra razón de existir.
Nuestra razón de tener una comunidad, de formar comunidad, de crecer comunidad, de querer decir que siempre hay una comunidad. Y hagamos todo posible para mantener esto. Porque Dios tiene templo. Y es la persona de Cristo Jesús que hace que hay templo. Y es la verdad que siempre queremos mantener entre nosotros. En segundo lugar, nosotros queremos decir que aquí hay esa verdad y más o menos en 18 y 19 pueden leer que somos miembros de la familia de Dios, tenemos acceso al Padre, somos ciudadanos y la confirmación del Evangelio y su fruto aquí está anunciada a nosotros. Y me pregunto, cuando estamos leyendo 18 y 19, ¿qué quiere decir? Dice con claridad que todo lo que Dios comenzó con Abraham es confirmada con nosotros. Lo que Dios hizo siglos atrás con Abraham, haciendo pacto, dándole hijo, dándole nombre, tierra y promesas, todo esto sigue y es vigente a nosotros aquí en este pasaje. Eso es importante guardar. Y ahora no puedo hacer lo que me gustaría hacer, que es parte de algo que hemos hecho antes en otros estudios, pero voy a solo recomendar que lean ustedes Romanos 4 y Romanos 9 y Romanos 10 y Romanos 11. En estos capítulos van a encontrar muchas promesas del Antiguo Testamento. Y esas promesas del Antiguo Testamento tienen que ver con Abraham, con sus hijos, con lo que nombramos patriarcas, Isaac, Jacob, José y las 12 tribus. Estas promesas, dice Romanos, pertenecen a nosotros. Nosotros somos en Cristo Jesús los verdaderos judíos, dice Pablo allí. Somos los que vamos a heredar, no, hemos heredado las promesas y son para nosotros. Y guardamos esto, que es sumamente importante guardar que estas promesas tienen su cumplimiento en Cristo y son vigentes porque prometen no solamente algo de Abraham y su generación, ni solo de las generaciones después, ni solo de los israelitas, pero prometen algo que es para todas las edades y todos los siglos y pasa el juicio y tiene que ver con la eternidad. Queridos amigos, es la verdad que tenemos aquí. Somos parte de Israel, parte de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Y cuando somos parte de la familia, vamos a pertenecer para siempre a esta familia. Hay leyes que permiten adoptar, pero no hay leyes que permiten desadoptar. Y también la promesa de Dios es firme. El punto de Pablo escribiendo aquí, cuando dice en 21 y 22 del templo y lo que va pasando en crecer tal templo, es confirmar que es algo del plan eterno de Dios. Él tomando a sí mismo de todas las tribus, de todos los idiomas y lenguajes de todos los países, de todas las clases de hombres en todos los siglos. Mientras prediquemos, Dios abre corazones y personas entran en el reino de Dios.
Antes ellos eran algo diferente y ahora son algo renovado, nuevo. Antes pertenecieron a otro rey, es el rey de este mundo, es el diablo, es su pecado, es condenación, pero ahora pertenecen al reino de Dios. Y eso es la importancia de lo que queremos decir. Queridos amigos, nosotros muchas veces pasamos por alto estas verdades como meramente una lista de ideas o imágenes que son algo agradable, claro, pero queridos amigos, son verdades para cambiar nuestra vida. Fíjense bien en los versículos 11 hasta 22 por un momento. Cristo es mencionado, creo que mencioné esto mal hace unas semanas. Cristo es mencionado, creo que es 19 veces. Y si estoy correcto, hay más que 20 bendiciones mencionados aquí. Pero ¿qué mandamiento hay aquí? ¿Pueden leer de nuevo? ¿Qué mandamiento hay? En Efesios 2, 11 a 22. ¿Hay un mandamiento? ¿Hay algo que dice cristiano que hagas así? No. No hay. Son verdades que son tuyas. Son verdades que Dios hizo y debemos celebrar. Debemos celebrar porque por siglos y siglos el pueblo de Israel esperaba estas bendiciones. No sabían exactamente qué esperar y cuando llegó la bendición muchos pasaron por alto y no pudieron reconocer estas bendiciones, pero muchos sí. Y podemos imaginar, si estás esperando algo, ¿qué haces? Pones en tu calendario. Ahora, por ejemplo, en mi calendario es el 25 de enero. Aquella noche vamos a ver muchos planetas en una línea en el cielo. Yo quiero ver esto. Y quizás algunos de ustedes hicieron igual como nosotros. Hace como 2 años pusimos en el calendario el 8 de abril del eclipse. Y quisimos recordar esto. Y cuando alguien mencionó, en el 8 de abril voy a estar en Mazatlán. Algo a esperar. Quizás una boda o quizás nacimiento de un hijo o que sea. Guardamos algo. Así eran los judíos por siglos y siglos. ¿Qué haces si quieres guardar una promesa por siglos y siglos? Enseñas a tus hijos. Siempre estás en la palabra. Siempre estás enseñando. Así dice el Señor. Y cuando viene, cuando pasa lo que estamos esperando, regocijamos, recibimos y sabemos que hay algo enorme que va pasando. Cristiano, tú y yo sabemos que lo que esperamos ahora es el fin del mundo. No sabemos cuándo. Quizás 10 más generaciones. Quizás 100. Quizás una generación más. No sabemos, pero ¿qué hacemos? Estamos enseñando a nuestros hijos, estamos en la palabra, estamos mostrando que esas promesas que son nuestras por el Evangelio, tenemos que guardar, tenemos que creer, tenemos que pasar a nuestros nietos y más. ¡Qué gran bendición! En el Antiguo Testamento entonces Dios puso su tienda y luego hicieron templo, edificio. Y Jesús no es edificio, no es el altar, no es el oro. Jesús es Dios
con nosotros. Los judíos pusieron su esperanza en el edificio, en el altar, en el oro, en el sacerdote o los sacerdotes. Pero ahora no. En Jesucristo ponemos nuestra esperanza. Y hay un cumplimiento. El cumplimiento es personas, no edificio. Y poder y realidad, no sombras. Y ahora la única cosa que va a pasar es lo que nombramos salvación final. Y hasta aquel momento tenemos, versículo 21, un templo santo en el Señor, donde Dios mora por medio de su Espíritu. Dios con nosotros. Entonces hay una aplicación muy fuerte. Querido amigo, querida amiga, la iglesia nunca está sola. La iglesia nunca tiene que hacer su obra pensando, ay de nosotros que no tenemos suficiente programa. Ay de nosotros que no tenemos suficiente hijos en la iglesia. Ay de nosotros que no tenemos suficiente dinero. Nada de esto. Si es iglesia de Cristo, Cristo está. Cristo hace su obra. Tenemos que seguir el camino. Amén. Tenemos que guardar la palabra. Amén. Tenemos que mantener la promesa, es nuestra. Amén y amén. No tenemos que estar preocupados. Cristo aquí está. Y Él está aquí, dice 21, específicamente en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pueden leer cuando tienen momento Juan 14 hasta Juan 16, donde habla mucho de la obra del Espíritu Santo con la iglesia. El Espíritu guía, enseña, da paz, da gracia, nos guía a vivir en Cristo Jesús. Nos da la esperanza de saber que nunca seremos abandonados en la muerte. Una gran bendición que tengo como pastores, estar con personas cuando están muriendo. Y algunos de ustedes quizás van a decir, jamás quieren ver personas muriendo. Si es cristiano, es gran placer estar con tal persona. Muchas personas muriendo piensan que no tienen la fuerza de morir. Y muchas personas, cristianos, están sufriendo pensando, ¿es suficiente mi fe? ¿Es suficiente mi fuerza? ¿Voy a poder mantener mi fe y esperanza frente a la muerte? Y he visto vez tras vez que Dios da gracia. Dios da gracia a nosotros pasar la muerte porque sabemos que después no hay condenación. No es muerte final en el sentido de después vamos a sufrir para siempre, pero hemos creído en Cristo Jesús y no hay condenación. Nosotros tomamos en cuenta que, claro, el Espíritu Santo es el que hace esto en la iglesia. Pueden ver algo más adelante en Efesios un momentito en este sentido. Y capítulo 4, versículo 16, habla de la práctica de todo esto que va pasando. Y es la conclusión que ofrece Pablo a nosotros. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que va pasando.
hay algo que cambia, hay algo que va pasando. Es una actividad de Dios en nosotros, entre nosotros. Y claro, nosotros guardamos esto. Y también pueden adelantar un poquito más en capítulo 5, versículo 18. Ahí es mandamiento, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, es un camino de pecado tras pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu, mandamiento, ser llenos del Espíritu. Y claro, si estamos pensando en la enseñanza y la promesa que somos el templo de Dios, nosotros sabemos que aquí está el Espíritu y luego podemos pensar en el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que eso dice exactamente qué va pasando cuando somos creyentes, cuando tenemos esta esperanza y cuando estamos confirmados en nuestra fe y sabemos que somos parte de la iglesia sigue porque aquí está el Espíritu. Y nosotros sabemos que tenemos que seguir. ¿Qué hacemos? Estamos pidiendo que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto hacemos porque nosotros estamos convencidos que pertenecemos a nueva comunidad, la comunidad que es templo de Dios. En hebreo hay una sola palabra para templo y palacio. La misma palabra es útil para traducir las dos cosas. A veces en el Antiguo Testamento sabemos cuando estamos hablando de un palacio de un rey, y luego cuando hablamos de un templo de Dios. Y la idea es obvia. Cuando hay templo, es algo formal, oficial, real, poderoso. Algo para causarnos regocijar y tomar consuelo en la verdad que pertenecemos al Rey del universo, el que está en su trono, en su templo, en los cielos. Amén.